Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin acaba de tomar una decisión que ha sacudido por completo el panorama mediático, comenzó terapia psicológica de manera voluntaria, y lo ha hecho con un propósito claro y directo. Voy a luchar por Ande y por mi familia. No pienso rendirme, declaró el actor en una entrevista exclusiva que ya ha comenzado a viralizarse. Esta declaración llega en uno de los momentos más delicados de su vida personal, cuando el proceso de divorcio con Ande Erçel parecía irreversible. Lo que muchos daban por terminado, ahora ha cambiado de rumbo. La decisión de Kerem de buscar ayuda profesional ha sido interpretada por sus seguidores como un gesto de madurez emocional y un intento sincero de recuperar la conexión con la actriz, quien ha permanecido en silencio durante las últimas semanas. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Ande está al tanto de cada paso que Kerem está dando. No esperaba que lo hiciera, pero me alegra que esté tomando responsabilidad, habría comentado ella en un entorno cercano. Recordemos que hace apenas un mes, ambos protagonizaron una audiencia judicial cargada de tensión, donde Ande sorprendía al declarar frente al juez: "Estoy dispuesta a reconsiderar todo si Kerem está dispuesto a cambiar desde adentro". En ese momento, Kerem se quedó en silencio, sin emitir palabra. Pero ahora, con esta decisión, parece haber respondido, no con palabras, sino con acciones. No soy perfecto. He cometido errores. Pero eso no significa que no quiera mejorar. Ande siempre ha sido mi equilibrio, y si ella aún cree que hay algo que salvar, yo estoy aquí para intentarlo, confesó Kerem ante las cámaras de un programa de entrevistas. El actor, que normalmente evita hablar de su vida privada, decidió romper con su discreción habitual para enviar un mensaje claro: no todo está perdido. Los especialistas que lo están acompañando en este proceso señalan que Kerem ha mostrado una actitud muy receptiva desde la primera sesión. Está dispuesto a revisar patrones, a hablar de su infancia, de sus miedos, de su relación con el control y con el afecto. Viene con una motivación muy centrada en recuperar a su pareja y sanar su historia personal, reveló una fuente cercana al equipo terapéutico. La noticia ha generado reacciones diversas en redes sociales. Mientras unos celebran el gesto de Kerem como valiente y honesto, otros cuestionan si este cambio llega demasiado tarde. Ande se merece a alguien que haya querido cambiar antes, no ahora que está por perderlo todo, escribió una seguidora en Twitter. Sin embargo, muchos otros opinan que lo importante es la intención actual. Todos merecemos una segunda oportunidad, sobre todo cuando se toma con esta seriedad, comentó otro usuario. Por su parte, Ande Erçel ha sido vista recientemente en Estambul saliendo de una reunión con su equipo legal. No quiso responder a las preguntas de los periodistas, pero su expresión era tranquila. Una fuente cercana reveló: ella está observando. No ha tomado una decisión definitiva, pero valora los esfuerzos genuinos. Además, se rumorea que podría aceptar una sesión conjunta de terapia en las próximas semanas si las condiciones emocionales se dan. Y esa posibilidad ha desatado aún más expectativas entre los seguidores de la pareja. Algunos medios ya se atreven a especular con una eventual reconciliación si esa terapia conjunta llega a concretarse. Sería un paso gigantesco, no solo para ellos como pareja, sino como ejemplo para muchas personas que atraviesan crisis similares, señaló una psicóloga invitada en un programa de la tarde. Mientras tanto, los gestos de Kerem continúan. En su última aparición pública, se le vio usando una pulsera que Ande le regaló en el primer aniversario de su relación. Un detalle pequeño pero profundamente simbólico que no pasó desapercibido. Incluso en la entrevista mencionada anteriormente, el actor sostuvo por unos segundos un anillo que también guarda relación con su historia junto a la actriz. Las cosas materiales no lo son todo, pero hay objetos que te conectan con lo esencial, con lo que quieres proteger, dijo con una leve sonrisa melancólica. Los días siguientes fueron igual de intensos. Se filtraron imágenes de Kerem saliendo de una librería con un libro de relaciones conscientes,
así como de una cafetería cercana al consultorio donde asiste a terapia. Según testigos, pasa largos minutos escribiendo en una libreta. Algunos piensan que podría estar preparando una carta o un diario que espera compartir con Ande. Quiero que cuando me mire, vea a alguien que no solo dice que ha cambiado, sino que lo demuestra día a día, expresó en un momento particularmente emotivo de la entrevista. Sus palabras han sido ampliamente compartidas en plataformas como TikTok, donde muchos usuarios han hecho montajes con fotos antiguas de la pareja, acompañadas de frases como a veces. Perder es el primer paso para aprender a amar de verdad. Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos. Algunos amigos cercanos de Ande han manifestado reservas sobre las intenciones de Kerem. Ya ha prometido cambiar antes, y no lo hizo. Esta vez tiene que ir más allá de las palabras y demostrar compromiso real a largo plazo, dijo una fuente del entorno de la actriz. Otros, en cambio, reconocen que el hecho de que esté buscando ayuda profesional representa una señal importante de crecimiento personal. En redes sociales, los fans se han organizado con hashtags como #Kerem por Ande y #Terapia por Amor, generando miles de publicaciones en pocas horas. Muchos comparten mensajes alentadores como, el amor se construye, se repara y se cuida. Que el orgullo no le gane al corazón. Incluso algunos colegas del mundo del espectáculo han mostrado su apoyo. Una actriz conocida comentó, ver a un hombre tan expuesto emocionalmente, reconociendo errores y buscando sanar, es algo que merece respeto. Ojalá muchos siguieran ese ejemplo. La gran incógnita ahora es si Ande dará el siguiente paso. En una reciente aparición en una gala de moda, cuando fue consultada brevemente sobre la entrevista de Kerem, respondió con una sola frase, estoy en un proceso de escucha. Estas palabras, aunque breves, dejaron abierta una puerta a la posibilidad de un nuevo capítulo. Lo cierto es que, por primera vez en semanas, el divorcio ha dejado de ser el único tema. Ahora, lo que está en el centro es el amor en su forma más vulnerable, el que acepta errores, el que pide ayuda, el que lucha. La historia entre Ande Erçel y Kerem Bürsin aún no está escrita del todo. Y puede que la próxima página no esté firmada en una sala de audiencias, sino en el silencio compartido de una sesión de terapia. Seguiremos informando todos los detalles. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes, ¿merece Kerem una segunda oportunidad? ¿Debería Ande abrirle de nuevo su corazón? Nos leemos. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta historia de amor merezca una segunda oportunidad? Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que está dando tanto de qué hablar.